quisiera expresar algunas opiniones, porque si bien entiendo, estamos discutiendo sobre lo que resolvió con la firma de 4 magistrados la Sala de lo Constitucional respecto al decreto que permitía subir del 45 al 50% el uso de los fondos para el pago de las pensiones a través del FOP. Ese es el punto de partida de la discusión. Pero como se han dicho cosas que se desapegan no solo del tema, sino de la realidad y el desarrollo histórico, me quiero permitir traer a cuenta algunos temas que explican y justifican y le dan sentido de racionalidad política y jurídica a lo resuelto por esta Asamblea Legislativa, y en el que de manera extraña la Sala Constitucional se pronuncia en abono a la estrategia de ahogar financieramente al gobierno. Primero, no es cierto que el sistema público estuviera quebrado cuando se privatizó. Yo invito a que vuelvan a los periódicos de aquella época y lean las declaraciones de la superintendenta del sistema financiero, la señora Francia Brevet, si no me equivoco, que de manera contundente aclaraba que el sistema contaba con recursos. Y ahí están los periódicos de la época. Tan es así que las reservas técnicas de las que disponía el Estado sirvieron para financiar a los pensionados cuando el gobierno se quedó sin recursos porque los cotizantes fueron trasladados para el nuevo sistema obligatoriamente. A los menores de 35 años no se les preguntó si querían, les obligaron. Pasaron por encima del derecho ciudadano de escoger. Les obligaron. Yo soy uno de los 9,000 y casi 10,000 salvadoreños que por ser mayores de esa edad decidimos quedarnos en el INPEP. Pero no podíamos 10,000 cotizantes del INPEP mantener a 90,000 pensionados que ya en esa fecha existían. Y la reserva técnica se consumió. Primero, que quería dejar claro. Segundo, en el año 2001, en el gobierno de Francisco Flores Pérez, el Estado salvadoreño empieza, bajo gobierno de Arena, a contratar deuda para pagar pensiones. Esa deuda acumulada que hoy tenemos es la consecuencia de aquella privatización y de ese proceso de endeudamiento que empieza a ocurrir en el año 2001 y que para el año 2006, si no nos falla la memoria, colegas diputados, ya se habían contratado 1.200 millones de eurobonos justamente para el pago de pensiones. Y es entonces que se inventa la maravilla del fideicomiso de obligaciones previsionales, justamente para no pasar por la Asamblea Legislativa contratando más deuda. Esa es la realidad. De esto no se quiere hablar, que desde el nacimiento se creó una figura inconstitucional que dejaba de lado al primer órgano del Estado como el único facultado para la contratación de deuda, y se le da al FOP hasta el 30% de posibilidad de uso obligado de los fondos de las AFP. Eso así ha sido, así ocurrió, sencillamente porque no había de dónde sacar plata para ir pagando al creciente número de pensionados. Recordemos, era el 30%
el techo con el que originalmente se creó el FOP. Todos los que están acá, que fueron diputados en aquella época y los empleados de aquella época, lo saben. Y como tampoco eso fue suficiente, fue necesario ir incrementando el techo del FOP, de uso de los fondos, hasta llegar al 45% que ya topó. Y es dinero que se ha usado para pagar a los pensionados, porque el Estado no tiene mecanismos de recaudación para sostener a los viejos jubilados, a los nuevos jubilados y a los jubilados VIP que tenemos, incluso aquí en la Asamblea Legislativa. Gente que goza de pensiones extraordinarias porque se le hizo el favor político de asegurarle pensiones de miles de dólares. Eso es así. Y en razón de eso es que ha crecido el endeudamiento del Estado, que se convierte en una tremenda cuña de presión sobre la fiscalidad, sobre el equilibrio fiscal del país. Entonces el punto es, como bien decía el doctor Pineda Navas, que por muchos años estuvo en esta Asamblea Legislativa y hoy preside la Corte Suprema de Justicia en su voto concurrente, que se dejó de ponderar por la Sala de lo Constitucional el justo equilibrio entre el derecho de los pensionados y el derecho de los cotizantes. Y el Estado tiene la obligación de responderle no solo a un segmento, sino a todos. Ahí hubo, como bien dice el doctor Pineda Navas, incluso la posibilidad de modular lo decretado por la Asamblea, y no se quiso hacer. Y digo así, no se quiso hacer porque todos sabemos que la Sala, cuando se le ocurre, se pasa por encima de la Constitución y le vale. Y no es que sea bueno, de ninguna manera eso es bueno, porque eso se atenta contra el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Y hay que advertir que estamos siendo testigos privilegiados de ese atropello constante al contenido de la Constitución de la República en distintos momentos. Yo quería traer a cuenta esta parte de la historia del país, porque es lo que tiene a la base el problema en el que hoy estamos, y los distintos grupos parlamentarios estamos obligados a ver fríamente el fenómeno, porque cualquier medida que se tome, si no es aquella que necesita el país, en menos de 5 años nos va a haber sumido en una catástrofe como consecuencia de una mal pensada y equivocada privatización de los fondos de pensiones que ocurrió por decreto legislativo en 1996 y que se empezó a operar en 1998. Ese es el fondo de lo que debería de preocuparnos, y hallar realmente una salida que no sirva para privilegiar a los privilegiados, sino para darle al país entero una solución al problema. Gracias, presidente.